Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y bueno, hoy es el último vídeo de la guía, la dejo por aquí por arriba, ya sabéis, la guía de este lugar tan mágico llamado Campamento del Ejército, este lugar tan precioso, en el cual hemos conseguido nuestro jabalí acorazado, bueno, oso acorazado. Eso está un poco raro, pero bueno, da igual. No voy a enrollarme mucho porque el vídeo hay bastantes cosas. Para empezar, os voy a decir todos los datos, lo que hemos gastado, lo que hemos invertido, quizás ponga de fondo portales para que mientras vamos hablando. Y vamos a ver el gasto más o menos. Las técnicas ya las tenéis en los vídeos, pero voy a dar aún así también algunos consejos medianamente importantes sobre todo lo que hemos ido haciendo. Y bueno, por supuesto, voy a intentar enseñaros cómo sacar bien la habilidad legendaria, esta habilidad por la que hemos hecho todo esto del jabalí. Y bueno, ya me veis por aquí, son extractos de la última liga. Para empezar eso, voy a deciros lo que hemos gastado, porque me lo habéis preguntado mucho. Y es que no puedo aseguraroslo, porque yo todas esas mismas armas que íbamos dejando rotas, que no rompíamos evidentemente, las íbamos tradeando en el momento. Pero a ojo yo diría que armas de mago en sí, desde iras y cositas así, ¿no? Báculos de el de aguadaña, de hielo, el báculo del dragón y tal. Habremos gastado como 60, 50, 70 como mucho. Luego habremos gastado arcos de mordisco de otros 50, 60, 70. Y cualquier otra arma, desde frascos y cositas así, otros 50, 60. O sea, en general hemos calculado unas 200, 250 armas hemos gastado para hacer todo este trayecto. Evidentemente no solo queda ahí, eso es digamos lo más espectacular. Hemos gastado 6, perdido, porque lo hemos perdido. En 6 sets de dragón, 2 cada uno, hemos muerto. Aquí aún nos quedaba uno, no habíamos muerto aún. O sea, 6 sets de dragón. Por lo menos lo que son las dos partes, pecho y pantalón. Lo demás siempre con impulsor, normalmente. Son 6 sets, eso duele bastante. Hemos gastado trampas eléctricas de estas unas 1000 o más. Y bueno, desde comida, dementes, vendas, sopas, son números casi incalculables a día de hoy porque no tendríamos una idea clara. Pero bueno, ya sabéis que si os ponéis a hacer esto, no hace falta que lo hagáis del tirón como nosotros, ¿no? Siempre podéis hacer lo que ya os comenté de tips y consejos que estuvimos hablando en otros vídeos. Ya tranquilamente gastamos un montón y no hace falta que lo hagáis todo de golpe, es imposible casi. Nosotros llevábamos un mes ahorrando para este momento y aún así nos quedamos cortos porque morimos. Evidentemente morimos porque es medianamente normal morir aquí. Dentro de lo que cabe morir, las veces que morimos fueron unas veces normales. Hay gente que habrá muerto más, hay gente que habrá muerto menos. Creemos que morir dos veces en dos portales y salir corriendo de otros dos es algo normal dentro del reto este que supone. Y ahora, una vez visto los números y cualquier cosa, dejármelo en los comentarios, en plan, específicamente dime cuánto has gastado de esto y más o menos intentaré hacer un cálculo. Una vez eso, vamos a intentar hablar de tips importantes, una recopilación rápida de tips. Para empezar, cosas importantes. Y es que es saber seleccionar bien las tumbas. Todo esto ya son tips para bastantes niveles avanzados. O sea, evidentemente puedes morir en 1500 o 1600, puede pasar, ¿no? Pero por lógica hay que estar preparado. Ya sabéis que para empezar lo básico es siempre ir con mago ignios o exploradores. Son las clases mejores para mí. Incluso en ligas bajas, incluso hay gente que comenta que todas las clases de frascos son buenas clases y considero que sí que lo son. Pero no me he dado, no me he lanzado a hacerlo, la verdad. He considerado que he usado para la liga 1700 todo el tema de frasco y luego ya íbamos, fijaros, de dragones, evidentemente, de impulsor, las otras partes, y magos ignios y exploradores. Las mejores clases, tenerlo clarísimo, al 4 por supuesto. Y también, como sabéis, he utilizado el truco de la espada, el truco, ¿no? Digamos que a nadie se le había ocurrido, o reciente también, si lo pensáis, el tema de la espada es bastante reciente, pero como habéis visto en otros vídeos y en otros momentos, está rotísimo. Intentar tradear las espadas que podáis, intentar conseguir todo lo que podáis, porque considero que es una de las mejores armas a día de hoy para hacer esto. Gastamos como 15 nosotros entre tradear, romper, reparar y todo, perder, o sea, 15 espadas. No es alcance de todo el mundo esas 15 espadas, pero bueno, tenerlo en cuenta e intentar aprovecharla en momentos puntuales contra bosses gigantes. Es complicado abarcar este reto, lo digo porque ese mismo día, este último,
intentamos, siendo muy de noche ya, estando muy cansados, seguir avanzando, avanzando, avanzando. Tomároslo con tranquilidad, con calma, de verdad. Es un reto muy duro, es un reto que te deja exhausto por momentos. O sea que no intentéis hacerlo todo de golpe. No seáis tan estúpidos como nosotros. Porque lo único que va a pasar es que os desesperéis, juguéis peor y acabéis muriendo, cabreándose. Bueno, ya lo visteis en ese falso directo que hicimos. Os lo dejo aquí arriba con toda la guía. Lo pasamos muy mal. Este momento también es muy chungo, aunque salimos vivos de milagro. O sea que utilizar la cabeza ante todo. Otro tip importante es conocer los mapas, ver mis vídeos, ver otros vídeos de otras personas, reconocer los mapas. Hay mapas que no vale la pena seguir. Hay mapas que si de repente estáis dos personas o tres o una persona y os sale un mapa que son todos los temas de fragua incluso y sobre todo los de la nieve, la morada gelia, todo esto, de verdad yo os recomiendo llegar, si no entras en ese, entrar en el que menos puntos os quite, entráis y con la misma salís porque os aseguráis que no vais a perder el loot y de paso eh, perdéis los mínimos puntos posibles porque elegís la tumba que menos puntos quita. De verdad que es recomendable, aunque parecía una locura decir, ostras, porque voy a perder los puntos, voy a perder los puntos, que voy a tener que volver a hacer una liga más para volver a estar en los mismos puntos que antes. Parece una locura, pero sí, es importante hacer eso. Otra cosa importante y es que si os dais cuenta, hay veces que veis una tumba que os da más puntos que otra. Y a veces decís, joder, pero si esta tumba es mucho más fácil que la otra y una que es muy difícil os da pocos puntos. A vosotros no os preocupéis por eso, porque eso va en medición, digamos. A ver cómo lo explico. Si tú tienes 2.980 puntos y esa tumba te recomienda tener 2.000 o 1.995, esa tumba te va a dar más puntos de lo normal, porque la consideran más difícil. Pero incluso a lo mejor veis una que es muy chunga como la morada gélida y pone 1950 puntos, os van a dar muy pocos puntos. Y digo, joder, si no está tan difícil esta tumba, ¿por qué me dan tan pocos puntos? Depende de eso, del valor que tenga. Así que olvidaros de eso. Siempre elegid las tumbas que os sintáis más cómodos. Durante la guía hemos puesto las que consideramos más cómodas y las que son más fáciles. Utilizar esas tumbas. No metáis en fragua, en morada gélida y cosas así porque lo vais a pasar realmente mal, aunque os ponga que os dan pocos puntos y parezca fácil. No, no son realmente fáciles. Lo único que es cambias un poco la dificultad, pero la dificultad en sí no reside en la vida y en el daño de los bichos, reside en la estructura de la tumba, el lugar en el que te encuentres, todos los bichos que hayan. Porque ser un poco más fuertes, un poco más flojos, no va a quitarle dificultad o va a ponerle más. Es un matiz. Si no estáis acostumbrados a esa tumba, no la cojáis, aunque os dé más puntos. Podéis utilizar muchas estrategias. Normalmente nosotros íbamos trampeando, trampeando, trampeando. Hay gente que se llena todo el recorrido de trampas por si tienen que retroceder. Cada uno hacerlo como queréis. Nosotros hemos dejado nuestro método. En otros vídeos hay otros métodos, pero en esencia esto es lo que básicamente suele hacer todo el mundo. Volear, trampear, atrapar, lo que sea, pero poco a poco y controlando el tiempo. Acordaros, el tiempo es importante. También si podéis dejaros bichos por tumbas, como hemos hecho muchas veces, dejaros bichos en tumbas. Dejároslos. Fijaros en esta tumba. Con mucha cabeza hemos dejado todos los bichos de abajo, todos esos de la izquierda, el de arriba y solamente vamos a entrar por ahí. Vamos a dejarnos como 6 bichos. Fijaros cómo vamos de tiempo, que vamos fatal de tiempo aún así. Es que esto es un detalle importantísimo. O sea, la dificultad es muy progresiva. O sea, si tú empiezas en 1500, los bichos que hay en 1580 son mucho más difíciles que los de 1500. Y sucesivamente, pero sí que es cierto que ya es un extremo. Llegar al punto en el que te encuentras en 2000 a 2100 es un extremo. Es que es mucho más complicado las tumbas de 2080, 2090 puntos que la de 2000, 2000 y poco. El porcentaje de vida en 2000 era de un 3000%, jugando 3, acordaros. Pero el porcentaje de vida en 2090, que era casi el final, ya era casi 4, era 4000% de vida. Eso quiere decir que había sumado un 1000% más de vida entre 2000 y 2090. Tenedlo en cuenta, el daño es progresivo. No porque tú estés en la liga de 2000 a 2100 ya te vas a encontrar una cosa parecida siempre, no. Es muy progresivo y en los últimos niveles aún se suma más. O sea, parece más dificultoso incluso que cuando estabas subiendo en otras ligas. Mucho ojo y mucho cuidado. De verdad, hay miles de cosas que se me olvidan seguramente. Así que dejármela en los comentarios. Este es el vídeo del que más quiero que contestéis vosotros y yo os responderé todas las dudas que tengáis. Cualquier duda, cualquier cosa que se os pase por la cabeza. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué me recomienda hacer lo otro? ¿Cómo hago esto? En general, ya sabéis, detalles importantes que se me han olvidado, pero sencillos. Si sois 2 será mucho más fácil que si sois 3. Porque vale, sois 3 pero sube el daño y sube el porcentaje de vida. Estas son cosas sencillas que se me van pasando, pero que quizás las paso por alto pensando que son sencillas, pero tenerlo en cuenta todo. Y como estoy diciendo también, cualquier duda dejadme en los comentarios, importantísimo. Y ahora os voy a dejar con el Alguir del pasado. El Alguir que cuando sacó el jabalí directamente se fue a intentar conseguir la habilidad
y ahí os voy a explicar todo el tema y la mejor manera de conseguirla. Y bueno, ya como visteis en vídeos pasados, por fin lo hemos conseguido. Aquí tenemos al oso acorazado. Los envidiosos dirán que es fake, ¿no? Pero no sé, sale oso acorazado. Bueno, me parece genial. Oso acorazado. Y bueno, vamos a intentar explicar conceptos. Porque una vez que has conseguido la montura, ¿ahora qué hacemos? ¿Por qué? Si era complicado y como vimos ya, es casi imposible conseguir esta montura, han habido otro tipo de monturas, otros diseños que se podían conseguir más fácil. Algunos eran aleatorios, que te saliesen en cofre. Pero una vez conseguido esto, ante todo, lo primero que hay que hacer es venirse aquí al maestro de establo en el distrito y lo ponemos y le damos a siguiente. Vale, pero estoy hasta mareado. Primero le damos 2 monturas, 3 monturas. Vamos a sacar ya las 2 para que no sea un 100%, para que suba al 2. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna habilidad. El jabalí y cualquier montura al nivel 1 no tiene ninguna habilidad. Cuando suba al nivel 2 aprenderá la primera habilidad. Cuando suba al nivel 3 aprenderá la segunda habilidad. Y cuando suba al nivel 4 aprenderá la tercera habilidad. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es intentar las más veces posible que no suba a nivel e intentar meterle los caballos máximos posibles cambios para intentar cambiar la habilidad hasta encontrar la que quieras. Porque sí, tú el jabalí lo subes al nivel 2 y puede ser que ya ahora mismo le dé y salga la habilidad. O puede ser que te tires intentándolo 1.000.000 de veces y no te salga. Por eso, si era difícil los portales, esto no se queda atrás. Esto ya es completamente aleatoriedad absoluta. Le damos a siguiente. Si yo ahora le doy aquí a siguiente, me pego un tiro en la cabeza. Literalmente me pego un tiro en la cabeza. Elegir apariencia, elegimos la apariencia del jabalí siempre. Siempre. Perdemos la apariencia, como la liemos en este punto, perdemos la apariencia, perdemos esto. Esto que nos ha costado sudor, lágrimas y noches sin dormir. Siguiente. Probabilidad 100% y va a desbloquear una habilidad. Veamos cuál es. Talento de asistencia. Daño de báculo de asistencia. Esto a mí me da igual, la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a intentar todo el rato, con todos los caballos que tengo al 1, más o menos, porque estos especiales no los voy a gastar. Pongo esto y esto es lo que tenéis que hacer vosotros. Y entonces, ¿qué? Ahora tenemos el jabalí al nivel 2 y lo que quiero es todo el rato meterle uno solo de nivel 2. Solo una montura de nivel 2. Para que no tenga muchas probabilidades de subir. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, nos la jugamos a 2, a ver si suben, cazando 3 solo. Aquí sí que nos da igual la probabilidad todo. Vale, ha subido. Perfecto, y ahora metemos este y metemos este. Solamente lo que no queremos, contra menor probabilidad, mejor. Porque si ahora nos sube al 3, siempre tenemos que hacerlo con cosas al 3. Eso es una complicación. Le damos a siguiente. Apariencia del jabalí, por favor, no la liemos. Siguiente. Y esto es para seleccionar los talentos. No quiero que se quede este. Quiero que tenga otra probabilidad de que me salga otro. Y que no me suba de nivel, porque si me sube de nivel tendré que juntarlo siempre con cosas del 3. Ahí está la complicación. Me ha subido al 3. ¿Os lo podéis creer? Me ha subido al 3. Talento de asistencia y sedinos. ¿Os creéis la...? ¿Cuántas veces vais buscando que te suba una cosa de nivel y no te sube? Y ahora que no lo buscas, te sube. Esto es un problemón. Imaginaos que ahora llega al nivel 4. Si llega al nivel 4, solamente podré fusionarlos con otro caballo de nivel 4. O cualquier montura de nivel 4. Siempre tendré 3 posibilidades de que una me salga la legendaria. Pero, ¿sabéis qué locura es esa? Todo el rato intercambiando. Conseguir un nivel 4 ya cuesta. Qué mala suerte. Podríamos haber hecho algún cambio más, pero solo te vamos a poder hacer uno más. 15%. 15% es muy poco. Apariencia de jabalí. Y ninguna habilidad. Aleatoria. Se ha mantenido nivel 3. Y no nos ha dado lo que queremos. Eso es todo el rato el mecanismo que hay que ir haciendo. Todo el rato es eso. Hasta que se os suba al 4 y se complica. Aunque cada vez que le deis tenéis 3 oportunidades. Es eso. Nosotros estamos buscando esto. Por si no ha quedado claro. Vamos a poner nuestro color. Onda aturdidora. Que ya sabéis qué es. Esta habilidad la habréis visto por fuera más de una vez. O la habéis encontrado en la cara más de una vez. Y os habrá despertado en casa más de una vez. En plan, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Atúa tú lo ponerte en el área de efecto dura 4 segundos. O sea, lo atúa todo y le baja como 100 de vida o más de vida a todos los que le dé. Poco más, ya está, gente. Hasta aquí el vídeo. Gente, error mío, no me he dado cuenta. Me queda otro caballo al nivel 3.
Vamos a seguir intercambiando, ¿eh? Me queda otro caballo al 3. ¿Vas? Nada, guarida mortal y sello divino. Es que esto ya, gente, si lo otro era difícil porque es complicado, esto ya es azar. A saber la probabilidad real de que te salga estabilidad. A saber cuál es la probabilidad real. Ya no puedo decir mucho más. Os he dejado ya los tips y hipertrucos, hiperconsejos para poder, de alguna manera, hasta sacar para adelante esto y conseguir pasar de una maldita vez estas prisiones. Y ahora aquí os he dejado los intentos. Iré haciendo intentos, cada vez que lo haga grabaré, pero ya no voy a hacer ningún vídeo. Si me sale, sí. Si me sale la onda, ya lo remarcaré en algún trocito de extracto en algún vídeo. Así que nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.